Analicé cada una de sus expresiones. Considero que son declaraciones desafortunadas, hechas de manera infundada, acusaciones temerarias, injuriosas, así las afirmo, porque sin una base sólida se atreve a malinformar a la mandataria estatal, a la gobernadora Marina del Pilar, y realmente esto es inconcebible, que un secretario de Estado como Alejandro Arregui Ibarra haya malinformado, tergiversado información sin tener elementos de prueba, elementos de convicción que puedan soportar jurídicamente su dicho. Y esto lo afirmo porque a ustedes yo les compartí un boletín que le adjunté diferentes elementos de prueba. El primer elemento de prueba, él manifiesta en términos muy generales que dilapidé ejercicio indebido de recursos por montos diversos de 30 millones de pesos, que dilapidé aproximadamente como 24 millones de pesos, que su servidor de manera inescrupulosa arrendó una posilga, como bien lo refirió en la mañana un conductor y un locutor. Coincido con esa expresión, y hace una serie de aseveraciones sin tener el soporte, y la verdad que a mí me sorprende que estas acusaciones que él haga no vayan concatenadas o acompañadas de pruebas. Ahora bien, aquí viene la parte importantísima. Su servidor, yo les comparto a ustedes que esta fue la renuncia que yo presenté el pasado 2 de marzo del 2021 y que se hizo efectiva el 5 de marzo para yo poderme separar absolutamente, es decir, presenté mi renuncia de carácter irrevocable ante el entonces gobernador Jaime Bonilla, agradeciéndole las finas atenciones por haberme dado la oportunidad de desempeñar mi encargo, y esto lo expreso porque va acompañada de un volante precisamente que expide la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde se hace efectiva mi separación el 5 de marzo. Pero aquí viene la parte vital. El secretario del Trabajo malinforma a la gobernadora de manera dolosa, así lo expreso, con acusaciones infundadas, porque él manifiesta que su servidor ejercí algunos millones de pesos de manera irresponsable, para ser específico, de la cantidad que aprobó la entonces 23ª legislatura, que aportó 30 millones de pesos para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral. Deben ustedes de saber que efectivamente la 23ª legislatura aprobó, y de hecho les comparto a ustedes que en uno de los anexos que yo acompañé aquí en el presupuesto de egresos, que fue publicado el 28 de diciembre del 2020, hace referencia en la página 278 que ese presupuesto de 30 millones de pesos sí fue etiquetado, destinado al gobierno de Baja California, a la Secretaría del Trabajo, supeditado, es decir, cuando digo supeditado es condicionado para ejercerse, gastarse, siempre y cuando se haya creado el Centro de Conciliación Laboral de Baja California. Ahora bien, aquí viene la parte vital. Yo me separo definitivamente de mi encargo el 5 de marzo y el Centro de Conciliación Laboral de Baja California aún no estaba constituido, lo cual entonces, al no estar constituido, yo no puedo ejercer un solo centavo. Ahora bien, el secretario del Trabajo hace otra serie de expresiones desafortunadas que honestamente distan mucho de la verticalidad que le debe de caracterizar y de la transparencia en sus expresiones, con honestidad, falta la verdad, afirmando de que su servidor ejercí indebidamente del dinero etiquetado de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, ejercí algunos millones de pesos, favoreciendo yo precisamente a algunos arrendadores para alquilar algunos inmuebles que están inservibles. Déjenme a ustedes compartirles lo siguiente. En el anexo 3 hay un escrito dirigido y suscrito
por el entonces secretario de Hacienda, dirigido al maestro Esteban Martínez, quien es el titular de la unidad para la implementación de la reforma laboral para las entidades federativas. Y en términos generales, que ustedes tienen acceso a una copia de este documento, hace referencia el secretario de Hacienda que solicita que se le transfieran los poquito más de 24 millones de pesos. Perfecto, pero aquí viene la parte medular. ¿Cuándo sucede este momento? Este momento sucede el 28 de mayo del 2021. Su servidor, yo ya no fungía como secretario del Trabajo. Y entonces el dinero fue transferido en junio del 2021 y vuelvo a afirmar que yo ya no me desempeñaba como secretario del Trabajo. Entonces es imposible humana y materialmente ejercer un dinero si yo me voy el 5 de marzo y el dinero llega de la Federación en junio, ejercerlo. Ahora bien, él hace de manera temeraria, el secretario del Trabajo, Alejandro Arregui, afirmaciones y acusaciones difamatorias, calumniosas, donde él hace referencia que su servidor firmé los contratos para arrendar los inmuebles que se instalarían en algunos centros de conciliación laboral en Baja California. Déjeme a usted decirle, secretario, que falta a la verdad, porque yo me retiré el 5 de marzo y es imposible que yo haya suscrito los contratos en octubre del 2021 porque yo ya no me desempeñaba como secretario del Trabajo. Ahora bien, aquí viene la parte importantísima. Él afirma de que yo fui omiso en algunos procedimientos de licitaciones y de adjudicaciones. Déjeme a usted decirle, si es, porque hasta donde tengo conocimiento, usted es profesional del derecho, usted debe de saber que un secretario del Trabajo no tiene facultades de conformidad a como las establece la entonces Ley Orgánica de la Administración Pública, que fue abrogada por la actual Ley Orgánica del Ejecutivo del Estado. La entonces ley que regía cuando yo estaba al frente de la Secretaría del Trabajo establece claramente en el artículo 28 donde vienen las atribuciones de otra dependencia y donde se consigna en el artículo 28 en la fracción 12ª y fracción 21ª quién tiene facultades para someter a consideración licitaciones y adjudicaciones, y no es precisamente un secretario de Estado y menos un servidor. ¿Qué hay en el fondo de esto, maestro? En el fondo de esto, la lectura que yo le alcanzo a comprender y a concebir es precisamente de que él seguramente tiene alguna fijación personal en contra de un servidor para efecto de haber allegado de elementos de convicción vacíos, escuetos, endebles, donde él mal informa a la mandataria Marina del Pilar sobre información que no corresponde a la real. Es decir, para haber hecho estas acusaciones y haberme inculpado, tendría él necesariamente, como abogado que es, haber presentado inmediatamente sin dilación la denuncia correspondiente, cosa que no lo hizo, pero además destaco lo que está contenido en el artículo, que es el anexo 4 del boletín, porque yo sí acompaño con elementos de prueba, porque de nada sirve que mis expresiones no vayan acompañadas y soportadas de elementos de convicción, porque entonces serían endebles, al igual que las de él. Sin embargo, las mías están soportadas. La ley de entrega y recepción de los asuntos de recursos públicos para el Estado de Baja California, en el artículo 6º, párrafo 3º, establece claramente los momentos en que un servidor público saliente podrá ser requerido. Y hasta el momento, después de haber concluido mi encargo hace escasamente, pues qué será, espero no errarle, unos 7 meses, 8 meses, destaco que hasta la fecha no he sido requerido y tenían ellos 45 días naturales de acuerdo a lo que reza el ordenamiento jurídico que acabo de citar, en el artículo que acabo de citar. Entonces vuelvo a generar la expresión. Estas acusaciones él las hace seguramente para tratar de generar algún lucimiento, un lucimiento que al final de cuentas termina por agraviar la
buena reputación y la fama pública que su servidor tiene, porque debemos de estar conscientes que, si bien es cierto, desapareció el capítulo de delitos contra el honor, la calumnia y la difamación, lo cierto también es que están consignadas y se transfirieron al Código Civil. Entonces, hasta puede ser objeto, o yo podría ser objeto, de un daño moral por haber hecho él este tipo de afirmaciones sin un soporte. Vuelvo a expresarlo, de lo contenido en los documentos que yo les estoy allegando, yo nunca tuve acceso al ejercicio de un solo peso de lo que se otorgó por la pasada legislatura al Estado, porque era el 5 de marzo y no podía el Estado entregar los recursos de los 30 millones de pesos a la Secretaría del Trabajo, porque no estaba creado el Centro de Conciliación Laboral y no estaba la designación del director general del Centro de Conciliación Laboral. Entonces, ¿cómo se atreve de manera osada a hacer este tipo de imputaciones dolosas que de hecho así le... ¿Quién puede estar atrás de esto? Porque, bueno, la administración de Molina está destacada como una de las más corruptas de la historia, no solamente Baja California. Entonces, ¿quién pudiera haber sido, aquí hay una falsificación de documentos, o quién está atrás de todo esto? Porque, pues, se me hace que hay elementos, que sí, tal vez no fuiste tú, pero pudo haber sido otra persona. Bueno, en este caso, lo cierto es que yo estoy frente a ustedes defendiéndome a título personal, porque la acusación fue en contra y en agravio de mi persona. Y en cuanto a las manifestaciones de usted, de lo que dijo al inicio, las respeto, pero no las comparto, sus expresiones. Lo cierto es que lo cierto es que seguramente el secretario Arregui quiere o pensó que su servidor iba a guardar silencio. Lo cierto es que no puedo yo guardar silencio ante una situación de esta naturaleza, primero, porque me considero una persona recta, transparente, que soy tijuanense, que siempre me he desarrollado, he crecido y he vivido en la ciudad de Tijuana. Entonces, en el pasado también, claro, fui objeto de algunos señalamientos por otra persona, pero lo cierto es que después de 4 años y medio ganamos el juicio, porque también me habían demandado por daño moral. Y esto viene a colación por los señalamientos que él hizo, y yo llego a la conclusión que le solicitaría, porque así lo manifiesto en este documento, una disculpa, o que exhiba los documentos de prueba donde él me diga: diputado Moctezuma, estás faltando la verdad, aquí está tu firma donde tú suscribiste los contratos de arrendamiento de esas posilgas que estaban pues prácticamente en la ruina. Lo cierto es que no fui yo. Por otro lado, en cuanto a los procedimientos de licitación y de adjudicación, no es facultad propia, usted debe saber, para que no se le vaya a ocurrir a usted licitar o adjudicar, porque no es su facultad, al no ser que hayan sido consignadas en la nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, que estoy convencido que no es así. Además de dañar tu imagen en este caso, como estás manifestando y exhibiendo los documentos, ¿tú crees que con esto él busca afianzarse en el puesto ante la gobernadora? O sea, sabemos que los gobiernos últimos se han hecho una mezcolanza de priistas, panistas, perredistas y de todo hay. Pero en este caso sabemos que el actual secretario es militó mucho tiempo en el PRI. ¿No crees que están queriendo ganarse la confianza o el puesto realmente que le dieron ahí con eso, y desprestigiando a gente que... Claro, mire, no quiero ser irresponsable con mis expresiones, solo él sabe cuál es el trasfondo de que haya compartido información equívoca, información que no es veraz, y que haya malinformado a su jefe inmediata, que es la gobernadora Marina del Pilar, una mujer sumamente inteligente, una mujer que trabajó con nosotros en los esfuerzos de esta Feria del Abuelo y la Abuela Artesana, una mujer con una visión social y con vocación de servicio, y a él pues prácticamente pues dicen que a los hombres y a las mujeres por sus frutos los conoceréis. Pues ustedes conocerán
pues cuál es su pasado del actual secretario del Trabajo. Así es de que yo sí le conmino a que se conduzca con veracidad, porque uno de los principios rectores que ha expresado y ha caracterizado a este gobierno de la Cuarta Transformación es no mentir, no robar y no traicionar. Y usted está mintiendo.